Abrimos ya tiempo para el repaso, análisis de los temas de actualidad en nuestra comunidad y aquellos que también trascienden de Navarra, como pueden ser las elecciones europeas. Primero fijamos nuestra mirada en el pleno celebrado por el Ayuntamiento de Pamplona. Hoy con un sillón vacío es el del concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Polo. Ya sabemos que será el concejal regionalista, el miembro de la familia regionalista, Gabriel Viezma, quien sustituirá a Ignacio Polo en ese sillón de Seguridad Ciudadana. Analizamos el caso y también la importancia, por otro lado, de las elecciones europeas y la decisión de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, de no presentarse. José Javier Echeverría, Pilar Aramburo y Tomás Hierro nos acompañan esta tarde. ¿Qué tal, José Javier? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Pilar Aramburo, ¿qué tal estás, Pilar? Hola, muy bien. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y Tomás Hierro, ¿qué tal, Tomás? Bienvenido. Pues muy buenas tardes. De reincorporarme a la tertulia. Gracias. Bueno, hoy nos fijamos precisamente en este caso, el caso que tiene como protagonista al concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Polo. Desde luego, a lo largo de estos días hemos hablado mucho del caso, ese control, esa tasa de alcoholemia elevada, esa decisión también de dimitir por parte del edil de Unión del Pueblo Navarro y ya el nombre del sustituto. Tomás, ¿qué nos hace? ¿Cómo analizamos este caso, ¿no? Desde todos los frentes, desde todo lo que ha acontecido, desde la decisión también de dimitir, desde las palabras del alcalde Enrique Maya en relación con el tema? ¿Cómo lo vemos los ciudadanos? A mí no me gustaría hacer leña del árbol caído, puesto que se trata de una persona de un cargo público que es evidente ha cometido una notoria y notable irregularidad, pero ha tenido el gesto de la dimisión, lo cual le honra. Pero, digamos, convendría recordar aquello de no tirar la primera piedra, puesto que se trata de un comportamiento que puede afectar a cualquier ciudadano que en un momento tenga unas copas. Lo que ya es menos disculpable es que eso lo haga un cargo público y, sobre todo, lo que hemos sabido de ser cierta la información publicada por los medios, que el hecho ocurrió utilizando un vehículo oficial del Ayuntamiento de Pamplona para una actividad que era enteramente privada. Entonces yo creo que este episodio, sobre el que tanto se ha hablado, viene a sumarse a un caldo de cultivo poco favorable, que en definitiva viene otra vez a ensuciar la imagen de los políticos, la imagen de los responsables públicos. Y luego yo creo que ha habido después otra serie de hechos en torno a este suceso que yo creo que nos dejan a los ciudadanos un tanto desconcertados e incluso inquietos. Y es, en primer lugar, ver notables disensiones dentro de la Policía Municipal de Pamplona. 3 sindicatos presentan ante la Audiencia de Pamplona una denuncia en la que parece que se habla de supuestas irregularidades en la elaboración del atestado, en definitiva, en haber dado al concejal Polo un tratamiento discriminatorio favorable en relación con otros ciudadanos en casos análogos, y como epílogo de la historia, que a mí no me ha gustado nada, unas declaraciones, creo que desafortunadas, de la presidenta Barcina, que comentando la honrosa dimisión de Polo, dice: creo que ha puesto el listón del comportamiento político muy alto. ¿Cómo que ha puesto el listón? Ha hecho lo elemental. Lo que pasa es que estamos, lo he dicho alguna vez, en una especie de mundo al revés, en el que lo normal se considera lo excepcional y lo meritorio. En definitiva, un episodio muy desacertado que evidencia un comportamiento poco ejemplar para todo el mundo, seguramente menos que para nadie, a esos jóvenes que hoy un medio de comunicación decía, alumnos de enseñanza secundaria, que hacen borota de una forma sistemática y alarmante. Si se está asociando a un amplio sector de jóvenes con alcoholismo o conductas irregulares, o sea, que ahora sea precisamente el concejal de Seguridad Ciudadana el que haya sido pillada en un asunto de estos, me parece algo, digamos, preocupante. Pero, como digo, el hecho de que dentro de la Policía Municipal se hayan producido y se estén produciendo esas disensiones es algo que me deja preocupado, ¿no?, como ciudadano. Analizamos el asunto, Pilar, también desde todos los frentes posibles, ¿no? Ha analizado Tomás muy bien el hecho y lo ha visto desde los ángulos posibles, ¿no? Lo único, efectivamente, me parece que
que lo que sí se denota a partir del hecho que fue pues una desgracia, ¿eh? Estas cosas realmente para una sociedad es un hecho desgraciado, porque, bueno, pues salvando a la persona además, pero claro, precisamente en ese cargo público, precisamente con la responsabilidad nada menos que de seguridad ciudadana, pues tiene tal repercusión en sí mismo un hecho de este tipo, que claro, es que el alcalde no tenía otra posibilidad que destituirle y antes darle la oportunidad de que presente la dimisión. Que es más elegante y es más, pero si no lo tendría que haber destituido. Es decir, en este caso poco margen quedaba para nada de esta elegancia moral que se ha puesto en comunicación. Pues no, era inevitable. Ha pasado esto y ahora ya no cabe más que la dimisión por mantener la dignidad y ya está, ¿eh? Luego, efectivamente, el tema de la policía, pues a mí me ha preocupado el que hubiera esas disensiones y también me ha servido de información que lo pongo en valor positivo, el representante de Comisiones Obreras, cuando hoy ha hecho la declaración, que ha sido yo creo que una información muy pulcra en el sentido del hilo del atestado, de cómo se ha llevado, y luego también la tranquilidad de que bueno, ha ido al asunto al juzgado. Entonces, a partir de ahí ya la instrucción termina y que sea el juzgado, que me parece que tendrá más objetividad para analizar los hechos y, por tanto, para no crear posiciones que sean valoradas desde una animadversión, que esto sí que es peligroso. O sea, en la Policía Municipal ya iba habiendo un grupo en el que había manifiesta animadversión hacia el alcalde, hacia Santa María y hacia este concejal. Y entonces, que de esto, ahora, por lo de la leña en el árbol caído, que muy bien decía Tomás, se plantee el darle más caña de la que objetivamente un hecho que sea delito falta quede bien definido, pues esto sería ya algo muy serio también, que pone también en solfa la seriedad de nada menos que los cuerpos de policía municipal. Pues estamos, esto es ya dar un poco más en el asunto de la desgracia, otra más, ¿no? Entonces, efectivamente, la ejemplaridad de un cuerpo y la ejemplaridad de un concejal y la ejemplaridad de la ciudadanía, todo esto hay que ponerlo en su lugar y que los valores empiecen a funcionar, pero de verdad, no es que a veces se nos llena la boca y luego en el día a día no somos exigentes y aquí hay que ser muy exigentes. José Javier, radiografiamos el asunto y también las consecuencias, ¿no?, que puede tener para la sociedad en un momento en el que, bueno, pues todos sabemos, la clase política, ¿no?, vive quizá uno de sus peores momentos, un mayor descrédito, poca confianza, ¿no?, en los líderes políticos, ahora que, por cierto, si queremos vamos a votar en las elecciones europeas. ¿Qué consecuencias puede tener este caso, que no ha sido el único, no quizá en un concejal de Seguridad Ciudadana, pero sí recordamos otros casos también en Navarra de personas dedicadas a la cosa pública que también, bueno, pues fueron, entre comillas, pilladas, bueno, pues con tasas de alcohol por encima de lo normal, también fuera de Navarra, otros casos, ¿no? Y todos creo que recordamos algunos nombres políticos. ¿Cómo radiografiamos este asunto, José Javier, y las consecuencias que puede tener? Tengo una visión con diferentes vértices. Yo creo que hay una que deberíamos aprovecharla cada vez que hay una noticia relacionada con el alcohol, deberíamos y con la conducción, no en el consumo, que eso sería otro debate, pero aprovechemos tema consumo de alcohol con conducción, y yo creo que hasta que no se decida tolerancia cero, es decir, si quieres conducir, no puedes beber. Este, entre comillas, accidente personal para él, para el señor Polo, es que él estaría en la convicción personal de que estaba en condiciones de conducir. Él sabía que había bebido, el dato objetivo sabía que había bebido, pero estaba en la convicción personal de que estaba en condiciones de conducir. Este mensaje, el beber y estoy en condiciones de conducir, es lo que lleva a este tipo de circunstancias. Si se plantea que no puedes beber, es decir, si tú tienes intención de coger el coche, no puedes beber, y si has bebido, no puedes coger el coche, ese axioma debería estar puesto en las llaves de todos los coches. Eso sería básico y yo creo que es la primera reflexión que tenemos que hacer, porque luego están los márgenes, ¿no? No es que 64, 0,64, bueno, luego eso lo comentamos. Esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. La segunda es, yo no estoy de acuerdo con que un hecho puntual de un político deba manchar la imagen de todos los políticos. Hay que decir, el señor Polo
ha actuado así, se le ha sancionado. Eso no quiere decir que los otros 26 concejales del Ayuntamiento de Pamplona beban cuando conducen. Punto, señor Polo, y punto. Y eso es una cosa que hay que insistir mucho. Si a un concejal, a un político le pillan metiendo la mano en la caja, es ese y no el resto de los políticos. Cada uno que asuma sus responsabilidades. Porque determinadas líneas ideológicas sí que les conviene, como ellos tienen un porcentaje alto de personas a las que les han pillado metiendo la mano, pues cuando pillan uno decir, somos todos, y entonces si somos todos no somos ninguno. No, es uno y cada uno responsable. Y luego hay un aspecto muy importante, y eso nos afecta más a la ciudad de Pamplona por proximidades, cómo se ha tramitado el expediente. Y ahí sí que hay cierto miedo y me alegro no, o sea, creo que el hecho de que se haya denunciado penalmente, que la investigación salga de las puertas de la comisaría de policía municipal, pues va a dar cierta garantía de que se aclare lo que ha ocurrido, pero sí que hay datos. Yo como abogado defensor no voy a criticar lo que se ha hecho con Polo. Yo me gustaría que el trato que ha recibido Polo lo reciban los futuros clientes que yo pueda tener porque han sido pillados. Hay un dato, se confunde, cuando se habla de 3 veces la tasa de alcohol, hay un dato que es conducir influenciado por la bebida de alcohol. Entonces, antes la policía decía, no, lengua pastosa, se tropieza, se cae, se le caen las llaves, datos que podía tener el señor Polo no han sido valorados. Se ha ido a la segunda parte del artículo, que es al dato objetivo del porcentaje de alcohol en aire respirado. El margen es 0,60, tenemos un error del 10% que se queda en 66, él tenía 64. 64 en la segunda medición. También hay que saber que ahí tiene derecho los ciudadanos a que le hagan 2 mediciones con una distancia mínima de 10 minutos, mínima, que es lo que se les aplica a todo el mundo. No tenemos muy claro el margen que le dieron al señor Polo entre la primera y la segunda, porque en la primera daba 0,75, yo según informaciones periodísticas, daba 0,75, que hubiera sido delito, condenado con la posibilidad de ingreso en prisión, con sus matizaciones, trabajos o multa, pero el artículo lleva penado como delito. Y de 0,75 baja a 0,64, que es justo al ras que pasa a sanción administrativa dentro de la propia administración. Esa sospecha, porque los que hemos llevado casos de estos no nos cuadra esa... En 10 minutos no se baja ese porcentaje, salvo... No tenemos constancia que ocurra eso. Entonces, esa sospecha hay. Y, para terminar, yo lo que sí que me parece especialmente preocupante, y yo sí que me gustaría que en esa investigación penal se aclarara, es la participación en el proceso del jefe de la Policía Municipal. Y digo claramente el jefe de la Policía Municipal y no del resto de miembros de la policía que han podido tener, bueno, es un conocido, tal cual, bueno, han podido tener un trato un poquito diferente, pero son personas que trabajan ahí y van a seguir trabajando cuando el señor Polo deje de estar concejal. Pero el jefe de la Policía Municipal es un cargo político, de designación política por parte del alcalde con el visto bueno del jefe de Protección Ciudadana. Es decir, la persona que estaba siendo instruida por un posible delito, que al final se consideró que era una sanción administrativa, pudo estar presente en ese procedimiento. Eso es lo que más nos debería preocupar a los pamploneses. Bueno, algunas Sí, dudas, pues, todavía. Sí, adelante, Pilar. Perdóname, pero es que al hilo de lo que comentas, yo acabo de leer esta mañana cómo el delegado sindical de comisiones obreras, que estaba desde el principio en el atestado, comenta que sí hubo presiones, pero estas fueron de algunos policías sobre los compañeros que estaban llevando a cabo el atestado. Habla de la presencia del jefe de la policía Perdona, que municipal. sí que lo dice. El delegado sindical aclara que el jefe de la policía, Simón Santamaría, fíjate si lo cita claro, solo se personó para conocer el resultado de las pruebas una vez finalizadas y que no ejerció presión alguna sobre su desarrollo, si bien
No se puede decir lo mismo sobre presiones a los policías del grupo de atestados por parte de otros policías en lo relativo a cómo debía instruirse el procedimiento. Por tanto, menos mal que ha ido el asunto al juzgado. Compañero mío de comisiones es el que instruyó el atestado. El que se está cuestionando. El que ha hecho la declaración para salir al paso es tan válida de lo que se estaba comentando como lo que te habían informado. Lo que sí que transmite es que ante la persona que estaba siendo objeto de la instrucción, la gente intervino. Unos por miedo a que recibiera un trato de favor y otros porque fuera especialmente sancionado. Está claro que ahí, entonces eso esperemos que un juzgado nos lo aclare. Sí, porque eso es malo, eso dejemos claro que está mal. Efectivamente, ¿no? Se pretende que a todos los ciudadanos se nos trate y aborde de la misma igualico, no manera, solamente en con igualdad especial de condiciones, ¿no? Sí. Ni a favor ni en contra, en definitiva. Bueno, miramos un poquito más lejos, nos fijamos en las elecciones europeas el próximo 25 de mayo, con este ambiente, como decíamos anteriormente, de descrédito en el ámbito político. ¿Para qué van a servir? ¿Va a servir quizá para mostrar ese voto de castigo a quienes nos mandan? Hablamos también aquí de Navarra y la decisión, por ejemplo, de Unión del Pueblo Navarro de no participar o al menos de dejar pues el voto libre para quienes, los afiliados de UPN decidan a quién votan. Hoy, por cierto, el presidente del Senado, Pío García Escudero, ha hablado aquí en Navarra de las elecciones europeas. Si os parece, le escuchamos y lo comentamos. La mayoría de los navarros y sobre todo de los que en su día votaron a UPM en unas elecciones autonómicas o en unas elecciones municipales, yo estoy convencido que sabrán, como acabo de decir, cuál es la mejor propuesta. Es lo que decía el presidente del Senado y también vamos a escuchar qué dicen los grupos de la oposición. Partido Socialista y Bildu, por ejemplo, han reprochado a Unión del Pueblo Navarro que no se moje, así lo han dicho, en los comicios europeos. Lo vemos. Es evidente que Unión del Pueblo Navarro no concurre a las elecciones y por lo tanto yo creo que no es tibieza, ¿no? Si no concurres a las elecciones, pues difícilmente te pueden votar aquellos ciudadanos que depositan su confianza en Unión del Pueblo Navarro en otros procesos electorales, ¿no? Unión del Pueblo Navarro es evidente que es un partido que no tiene ni proyecto ni idea de Europa, cuando ahora mismo nosotros entendemos que es fundamental tener un proyecto y una idea de Europa. Que UPN no se moje. Que demuestre ese miedo a que los ciudadanos y ciudadanas le sitúen electoralmente. Bueno, ahí está la oposición que critica en este caso la decisión de Unión del Pueblo Navarro. Sorprende ese planteamiento que hacen los regionalistas y sobre todo, ¿no?, ¿qué grado de confianza tenemos en las instituciones europeas? ¿Nos importan realmente estos comicios? Bueno, yo lo que estoy viendo estos días en los medios de comunicación y con gente muy variada con la que suelo hablar es que el interés por las elecciones europeas del 25 de mayo es más bien escaso, por decirlo de una forma fina, no despierta ningún tipo de entusiasmo. Yo sé que esto no es de ahora, que viene de atrás, que las instituciones europeas y los representantes de los diferentes países pues seguramente no han acertado con la estrategia para comunicar a los distintos países la importancia que tienen las decisiones que se toman en Bruselas o Luxemburgo, pero esa actitud de UPN todavía me desconcierta más. Vaya usted a saber cuáles son los motivos. Yo sospecho que serán razones de tipo electoralista para no sumar su imagen a la del PP, con la que, al menos de puertas afuera, existe una ruptura, un enfrentamiento. Pero yo creo que es un mal síntoma, puesto que, según se sabe, pues pueden ser aproximadamente unos 100.000 los teóricos votantes de UPN, cuyo voto supongo que irá a algún sitio o se abstendrán, pero que un partido, el partido más votado en Navarra, no hable de adhesión a una forma de Europa, la que sea, que presentan distintos partidos políticos, yo creo que en el fondo el mensaje, al menos el que yo recibo, es que le interesan muy poco, aparte de ese primero de estrategia electoralista, le interesa muy poco Europa, con lo cual ese ambiente ya de por sí frío y tibio, de poco entusiasmo ante la importancia que tienen estas elecciones, pues todavía se ve más reforzado todavía.
el comentario de todos los grupos en relación con UPN me parece normal, ¿no? Que se aproveche el momento para lanzar algún dardo de tibieza, de hostilidad. Bueno, yo creo que eso entra dentro del guión político, pero más allá de ese mensaje partidista, el eco que yo creo que queda en los ciudadanos es, hombre, pues qué poco importa Europa, o si a usted le importa mucho Europa, lo está disimulando mucho y le interesa mucho más pensar en las próximas elecciones locales o autonómicas, tratando de diferenciar de forma singular su imagen respecto a la del Partido Popular, de la que, al margen de cuestiones administrativas, viene a ser hermano carnal. Y parece que el PP, bueno, puede repuntar, ¿no?, en estas elecciones del 25 de mayo, Pilar. Bueno, me parece que era lógico la posición que ha planteado el PSOE, diciendo, es que nosotros sí tenemos proyecto. Y por otra parte Bildu, claro, que dice, es que les hubiera encantado que tuviera la posición de pedir el voto para uno o para otro, porque podía haber pedido para el PSOE, pero claro, tanto que hablan del quesito, pues podían haber pedido para el PSOE. Pero sin embargo, lo que ocurre es que ahora les deja en ese sentido pues con un argumento menos. Y sin embargo, el modo de plantear el no apoyo específicamente a ningún partido, me parece que lo que ha dejado de decir UPN, y es muy importante, es, pero efectivamente el tema europeo del que nosotros formamos parte, que somos europeos, es muy importante, tenemos que insistir en que se tome un análisis de todas las opciones que se presentan y que se apoye la mejor candidatura para usted, que sea votante de UPN o sea votante de quien sea, o no se abstengan. Yo lo que me planteo como algo importante es el que realmente desde las últimas elecciones europeas, en las que efectivamente seguíamos hablando una vez más, yo he participado en muchas elecciones europeas con mítines y tal, y la Europa de los mercaderes, bueno, había una serie de lugares comunes, pero ahora hay uno más muy importante. Hemos cedido muchísimas competencias estatales al ente europeo, que vamos a votar ahora. Entonces, en ese sentido, el tener conciencia de que lo que se haga allí es que es algo que nos va a influir tan directamente, pues tendría que incitar a decir, esto es muy importante. O sea, nosotros no podemos quedarnos al margen, y el que haya una gran abstención es algo muy preocupante, porque Europa importa, nos importa porque somos europeos, ¿no?, para empezar. ¿Nos importa realmente, Sí. José Javier, o vemos demasiado alejado? A ver, cuando hablamos de Europa, pues el contenido en el que nos cuando hablas de encontramos, Europa ¿no? es una palabra preciosa, Europa, internacionalismo, todos somos iguales. Las elecciones europeas son una farsa, y me explico. A ver. Y me explico. Cuando se habla de Europa, cuando se hablan de las decisiones que se toman en Europa, que nos afectan a los españoles, que son muchas y cada vez más, no las deciden los parlamentarios europeos a los que vamos a votar. Y eso hay que dejarlo bien claro. Quien toma las decisiones son el Comité Europeo, los comisionados que son personas elegidas por los gobiernos de cada país. Estas elecciones, el que saque el PP un parlamentario europeo más o saque uno menos, en el porcentaje de decisiones es mínimo, es mínimo. Donde se está jugando el futuro de los navarros en Europa es en la Comisión, y ahí estas elecciones no aportan nada. Europa, al final, lo que se ha convertido es, si ya las democracias occidentales burguesas, que decimos aquí los rojos, tienen muchas carencias, la construcción europea es quitarle más democracia a esas elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque se están quitando de los parlamentos nacionales competencias. Se supone que los parlamentos nacionales están elegidos por todos los ciudadanos de cada país y se transmiten a un órgano que no es representativo. No es representativo. Un gobierno en minoría elige miembros de la comisión que no pueden estar respaldados por la mayoría del Parlamento en cuestión. Esa es la realidad. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión, tema de UPN. Tenemos claro lo que representa. UPN, sabemos la identidad ideológica con el Partido Popular, pero en UPN hay un conflicto interno, que es la línea pro-PP y la línea navarrista. Entonces, la línea por PP, marcada por Yolanda Barcina,
Cuando deciden no presentarse a las elecciones europeas, ya le está dando el voto al Partido Popular. ¿Por qué? Porque estamos hablando que las elecciones europeas son una circunscripción única, que todos los votos suman para la misma. Si un votante que va a votar al PP en Navarra hubiera votado a un candidato de UPN, no hubiera obtenido representación en el Parlamento Europeo y le hubiera quitado un voto al PP. El no presentarse están dando el apoyo al Partido Popular a nivel de Madrid. Pero tiene un problema, y es que si aquí estamos compitiendo a nivel local con dos siglas diferentes por un voto a nivel de Navarra, lo que no puede salir es vota hoy al PP porque me parece que es bueno y dentro de un año le dices no votes al PP porque yo soy mejor. Aquí ese es el problema que tienen, pero ideológicamente son lo mismo y al no presentarse ya le están dando sus votos al Partido Popular. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones, seguiremos por supuesto hablando de Europa, trataremos de ver de alguna manera la importancia que realmente tienen para nuestro bienestar aquí en nuestro país estas elecciones o los resultados de estos comicios europeos. Tomás Hierro, muchísimas gracias por acompañarnos. Pilar Aramburu, un placer como siempre. Encantada. Muchas gracias. Gracias José Javier Echeverría. Y seguimos adelante tras este breve análisis de dos temas de máxima actualidad en Navarra. Hacemos una breve pausa y seguimos. Luego hablamos de montaña, de escalada y también de las bellas palabras escritas por el autor Daniel Vidaurreta, que nos acompañará en breve. También estará con nosotros Susana Arizkun, que nos hablará de las principales reclamaciones después de las vacaciones de Semana Santa. Será después de la publicidad.